Señoras y señores, llegamos a una nueva estación y recogemos a un buen amigo, José Luis Andaver. En un momento ya lo tenemos en línea directa a un personaje, yo diría no persona, sino personaje de la historia del protestantismo, al que yo tengo un especial afecto, sinceramente, por la amistad y por el conocimiento de su persona y su trayectoria. José Luis Andaver ha sido, entre otras menciones importantes, ha sido premiado con el premio más importante del mundo protestante, el premio Jorge Borrow, el primer divulgador de la Biblia en España, y es notorio, todos los medios de comunicación se hicieron eco con el editor, teólogo y pastor protestante José Luis Andaver, que ha sido todo eso, de verdad, y lo sigue siendo en muchos aspectos, original de Barcelona, y fuera director también de la Sociedad Bíblica de España durante más de 30 años, el que dio un impulso y modernizó a la sociedad bíblica en toda su magnitud, ¿no? La puso al día y la introdujo en el siglo XXI de una forma con una nueva personalidad, un nuevo rostro mucho más importante, más atractivo, y por el que muchos damos gracias a Dios. Bueno, hay muchos aspectos, retazos de la trayectoria de la vida de José Luis Andaver, además de ser un gran biblista, que ya lo van a comprobar. Queremos hablar algunos retazos de su biografía personal hasta hoy, y un amante de la radio, un personaje que tiene dotes para ello, y que pronto va a inaugurar un nuevo programa, que ya tuvo algunos adelantos con acento propio, precisamente, y vamos a hablar con él, vamos a escucharle. También ha sido presidente de FEREDE en una legislatura. Pues ahí lo tenemos, a don José Luis Andaver y Escriche. Muy buenos días, querido amigo. Buenos días, buen día, ¿qué tal? Me alegro de saludarte desde la Real Villa de El Escorial. Sí. Un catalán en Madrid ya desde hace décadas, ¿eh? ¿Cómo fue estos azares del destino que te llevaron allí, José Luis? Bueno, pues fue una circunstancia, yo creo que un tanto, quienes estamos en el ministerio estamos en las manos de Dios y dispuestos a oír la llamada del Señor allí donde el Señor llama. Yo era pastor en Sevilla, en la Iglesia Bautista de Sevilla, y bueno, por aquellas circunstancias había participado en el Sínodo de la IE en Málaga, en una mesa redonda con González Ruiz y como teólogo católico, y con Julio como teólogo de la IE, y un servidor sobre modelos eclesiales. Y bueno, a los meses de ese sínodo me escribe Humberto Capó y me dice que en Sociedad Bíblica están buscando candidatos, gente con formación para coordinar traducciones bíblicas, y que él había pensado en mí, que si yo, Humberto Capó entonces estaba, digamos, cubriendo el puesto de director de Sociedad Bíblica que había dejado libre Virgilio Bagnoni, y entonces él estaba allí como, digamos, como consejero delegado, ¿no? De una manera temporal, y entonces pues me llamó, y a mí me sorprendió, porque yo en Sevilla pues estábamos felices haciendo nuestro ministerio, y en una primera instancia le dije, mira, no, yo no, no creo que estoy ahora para esto, estoy feliz en Sevilla realizando aquí el ministerio, no creo que sea lo que deba hacer. Pero no se quedó contento con la respuesta, me volvió a insistir. Yo le dije que si había otros candidatos, me dijo que sí, y entonces pues bueno, le dije, bueno, pues si hay otros candidatos, vale, estoy. Yo era un chavalín, tenía 32 años, no pensé que habría otros dos candidatos quizás con mucho más peso que yo en aquel momento, o por lo menos más apoyo eclesial, porque yo en definitiva era un desconocido. Y bueno, finalmente, pues en un momento dado me contestaron que yo había sido elegido como candidato. Y yo tomé aquello como un reto durante unos años, porque el proyecto para el que me pedían era que dirigiera Sociedad Bíblica, pero un elemento fundamental en aquel momento era que se estaba trabajando en 3 ediciones o traducciones interconfesionales de la Biblia que había iniciado Sociedades Bíblicas Unidas, y en los que la presencia de la Sociedad Bíblica de España pues era un tanto tímida por el hecho de
trabajar interconfesionalmente en un contexto de mayoría católica como el español, con la tirantez tan grande entre catolicismo y protestantismo y con las actitudes, digamos, ante la palabra ecumenismo o ecuménico, pues las actitudes que había en España. Pero esto no era un trabajo ecuménico, esto era un trabajo técnico de traducción bíblica interconfesional, es decir, donde biblistas de diferentes confesiones cristianas trabajan juntos para hacer una traducción de la Biblia, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, pues asumí el reto que me presentaron muy claro de integrar estos equipos de traducción interconfesional, coordinar desde la parte protestante y supervisar luego la revisión del texto, sobre todo, caía en mi responsabilidad con el equipo que yo formara una lectura final y muy concienzuda del aparato de notas y de introducciones que esas ediciones bíblicas de carácter interconfesional iban a llevar, y también examinar aquellos pasajes que a veces son un tanto tensos en las traducciones bíblicas cuando es un texto que tiene que ser aceptado por todas las comunidades cristianas, ¿no? Por todas las confesiones, ¿no? Sean católicos, protestantes, incluso ortodoxos, aunque en España la presencia es minoritaria. Y bueno, yo asumí el reto y pensé, bueno, esto será cuestión de unos años, terminaremos esas traducciones bíblicas y volveremos a lo que siempre ha sido el centro de mi corazón, que es ser pastor, ¿no? La pastoral y el trabajo en una iglesia. Y bueno, y así es que llegué a Madrid en el año 86. Caramba. Oye, bueno, ahí comienza todo un periplo. Pero tú también, no sé si previamente habías estado en Australia, habías estado en Suiza, habías estado estudiando. Cuéntanos un poco acerca de ese episodio de vuestras vidas, también ya con tu esposa Damaris, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, yo nací en un hogar cristiano, además muy cristiano, porque era una iglesia bautista. O sea, que fíjate tú si era cristiano, ¿no? Mi padre conoció el Evangelio a través del pastor Luis Hombre en la segunda iglesia bautista de Barcelona, la Barceloneta. Y fue una experiencia muy curiosa. Mi papá tenía un negocio de quesos, que importaba quesos desde Holanda, y tenía un almacén en la Barceloneta por la proximidad al puerto, la importación y todo esto, y además fabricaban margarina, unas tabletas de margarina y tal. Y un día estaba mi padre en la puerta de la iglesia y se le acerca un señor, así vestido al estilo unamuniano, ¿no? Con su traje, su corbata, etcétera. Se presenta ahí a la puerta y le dice: caballero, ¿conoce usted a Jesucristo? Y mi padre se quedó así un poco asombrado. Y ahora que le digo a este, me dijo: pues no lo conozco. Dije: pues venga esta tarde al culto y lo conocerá. Y entonces el domingo, venga el domingo al culto. Y entonces mi padre el domingo se fue a la calle Ginebra 61 al culto de la iglesia bautista, y esa misma tarde mi padre aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Al poquito tiempo, estamos hablando del año 52, en el 54 nací yo. Ya nací en el hospital de las colonias extranjeras, que se llamaba entonces. Nací ahí atendido por un médico que era miembro de la IE en aquella época. Y bueno, me crié en una iglesia, ¿no? Y siempre desde jovencito yo tenía mucho el sentido yo tenía un gran respeto por el pastor, me parecía una figura sublime, vamos, lo tenía endiosado, ¿no? Y me gustaba mucho. Cuenta el pastor Luis Hombre que cuando terminaba de predicar, yo no me acuerdo de eso, me iba al pasillo y decía: señor hombre, me ha gustado mucho su sermón. O sea, era un ripipillo, ¿no? Pero bueno, nací y crecí en la iglesia, y luego pasé una época, en ya mi tardía adolescencia, temprana juventud, los 17, 18, 19 años, pues bueno, participaba mucho en temas de iglesia. A los 15 años prediqué por primera vez, participaba en el grupo de jóvenes, estábamos en un grupo de jóvenes entonces que cantábamos en Barcelona, Buenas Nuevas, nos ensayábamos en la iglesia de Bonanova. Es decir, toda mi juventud fue vinculada a la iglesia, ¿no? Incluso recuerdo, pues, con Guillén Correa en aquella época haber ido a algunos estudios bíblicos en su casa, etcétera, ¿no? Pero ya cuando a los 17, 18 años conocí a Damaris en un encuentro en
en Denia, el centro de encuentros bautista. Conocí a Damaris, nos enamoramos y yo tenía inquietud de hacer algo distinto, de salir de España, etcétera. Ya estaba preparado para los estudios universitarios y salió Damaris, ella también era inquieta y me dice, oye, ¿por qué no nos vamos a Australia? Yo tengo unos amigos mi padre conoce amigos en Australia y tal. Digo, oye, pues eso suena lo suficientemente lejos como para vivir una aventura. Así que nos fuimos a Australia, Wow. estuvimos viviendo en Australia, nada más llegar al poquito, pues bueno, me formé un poco en inglés, conseguí el ingreso en la universidad en Melbourne, y entonces a los meses de estar allí, al año más o menos de estar allí, yo sentía una vocación muy grande de servir al Señor. Y le dije, Damaris, yo creo que voy a estudiar teología, que es lo que me llama la atención, me apasiona el tema bíblico, me apasiona la pastoral, y yo quiero trabajar con la gente, yo me voy a olvidar de otras cosas que pensaba estudiar, me voy a formar en teología. Entonces me matriculé en el Melbourne College of Divinities a través de Whitley College, que es digamos, el college bautista vinculado a la Universidad de Melbourne para estudios teológicos, al Melbourne College of Divinities. Hice ahí un semestre y el profesor del Nuevo Testamento nos dijo, oye, ¿por qué no te vas a Zúrich a estudiar al Seminario Bautista Internacional? Tiene mejor nivel. Él había estudiado en Zúrich y además había hecho su doctorado en la Universidad de Zúrich con Edward Schweitzer. Entonces los bautistas australianos me recomendaron mucho para ir a Rüsselsheim, después también la UEB. Y entonces, pues en el año 77 ingresamos en el Seminario Teológico Bautista de Rüsselsheim, en Zúrich, que está, digamos, reconocido y anexionado a la Universidad de Zúrich. Y allí, allí vivimos, después de 3 años en Australia, muy activos en la iglesia, por cierto. Allí en Australia participamos de una experiencia muy bonita, una experiencia de vida comunitaria, que llamaba The House of the Gentle Bunjip, la casa del gentil Bunjip. Bunjip es un animal mitológico australiano. Uh-huh. Y esta comunidad de vida cristiana y de discipulado la dirigía Zolgin, mi profesor de Nuevo Testamento, que dejó en mí una huella extraordinaria, indeleble. Yo todavía guardo los apuntes de cuando participamos de la vida comunitaria en esa comunidad de vida y de fe. Y entonces, bueno, cuando fuimos de allí, entonces ya pues fuimos a Suiza después de esos 3 años. Y en Suiza pues nos preparamos, hice la licenciatura, hice los cursos de máster, incluso los cursos de doctorado para terminar mis estudios, ¿no? Así es como nosotros viajamos de un lugar a otro. Y estando en Suiza, la verdad que nos cuestionábamos si volver a España, pero fueron clave, un tanto clave, 2 personas para nosotros volver a España. Por un lado, Juan Gili, que vino a vernos a Rüsselsheim en uno de sus viajes, y sobre todo yo vine a España un verano y fíjate Julio, lo que son las cosas del Señor, ¿no? Uh-huh. Yo vine un verano a España, estudiando en Zúrich, y Juan Gili me llama y me dice, oye José Luis, estamos haciendo una traducción del Evangelio de Juan en lenguaje viviente. ¿Tú podrías venir a ayudarnos y revisar el texto? Fíjate tú lo que son las cosas. Y dije, hombre, pues, dice, con mucho gusto. Dije, pues, ¿por qué no? Claro que sí. Entonces estuve durante un tiempo ahí creo que se llamaba Virgen de Guadalupe, donde tenía la oficina entonces, en ventas. Estuve allí durante un tiempo revisando el Evangelio de Juan, que luego se publicó aquí en España, de la Biblia en lenguaje viviente, ¿no? Y Juan Gili fue clave porque él me decía, José Luis, dice, con la experiencia de formación que has tenido, luego otra cosa es que yo sea más capaz o menos, pero en aquel momento es lo que me decían, pues qué pena que te vayas fuera de España, porque a mí tenía dos propuestas. Una era irme a Nueva York, al estado de New Jersey, para pastorear una iglesia bilingüe y acabar allí mi doctorado, y la otra opción era habíamos pensado en Australia, me habían invitado a trabajar con ellos el Concilio Mundial de Iglesias. Esto no me acababa de cuadrar, porque volver a Australia lejos de la familia después de la experiencia de Zúrich pues se hacía un poco difícil. Los bautistas canadienses, a través del presidente de Rüsselsheim, me contactaron porque buscaban a alguien para dirigir ministerios étnicos en Ontario, en Canadá. Pero fue clave. Gili en ese verano me dijo, oye, tú tienes que volver a España. Y luego la otra persona clave para que básicamente yo volviera fue Pedro Bonet. Pedro Bonet, que era presidente entonces de la UEB, vino a Rüsselsheim para un viaje ministerial.
Y estuvo en casa cenando y me insistía, tienes que venir. Y yo, "Ya, señor Bonet, pero si a mí de España nadie me llama, prácticamente nadie se pone en contacto conmigo. El único que me conoce aquí es mi suegro porque es pastor en España, que es Juan Luis Rodrigo". Digo, pues se hace un poco difícil el pensar en volver a España, ¿no? Y entonces, básicamente, él me decía, no, no, pero tú tienes que poner. Entonces me mandó una carta a las iglesias diciendo que yo estaba, digamos, entre comillas, disponible para el ministerio. Yo dije, hombre, si una iglesia en España me llama, yo lo voy a considerar, ¿no? Y entonces me invitó a una iglesia en la calle Bandera Valenciana, me acordaré toda la vida, en Alacuás, diciéndome, me escribieron en una cuartilla de papel que estaría encantado de tenerme pastor, pero que no tenían presupuesto. Claro, yo estaba allí, tenía 3 hijos, ¿no? Claro, Entonces uno claro. de ellos acababa de nacer. Eh, y me invitó, también estuve visitando la primera iglesia bautista de Valencia, pero no se dieron las circunstancias porque ellos tardaban en contestar y en ese interino eh, me llamaron de Sevilla, entonces me dijeron en Sevilla que les gustaría que fuera a verles, eran Navidades, yo les dije que no podía porque tenía que volver a Suiza para incorporarme y me dijeron que si podría venir en algún otro momento. Y yo, sí, pues en otro momento yo vengo. Entonces, fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Lo digo así, a calzón descubierto. Eh, Me dijeron, bueno, pues entonces me llamó en una comisión pastoral que la integraban 3 miembros de la iglesia, Isidoro Blázquez, Manuel Tejera y Pedro y José Carmet, me acordaré de toda la vida. Me llaman y me dicen que les gustaría que fuera, era un mes de febrero y tal. Y le digo a mi mujer, digo, mira, me han invitado a Sevilla, ¿qué te parece? Dice, pero tú no conoces Sevilla. Digo, no, digo, pero vamos a ir a Sevilla. Digo, no, hombre, no, ¿cómo vamos a ir a Sevilla? Yo, pero, hombre, ¿cómo voy a decir que no? Tendré que decir, ya había visitado la iglesia de la calle Cuarta en Valencia, yo me tendré que visitar la iglesia de Sevilla, no puedo hacer un desprecio y tal, pero vamos, yo no pienso para nada en irnos a Sevilla, ¿no? Y entonces, bueno, yo fui a Sevilla eh, y la experiencia espiritual, yo creo que el Espíritu Santo me visitó de tal manera. Por la mañana estuve en el culto, por la tarde también. Después del culto me dicen los hermanos, dicen, bueno, pastor, ¿qué le ha parecido a usted esto, tal, cual? Bueno, pastor, y digo, pues está muy claro que me tenéis que llamar a mí. Sí, sí. Yo todavía lo pienso ahora y me emociono, ¿no? Yo estaba en el púlpito y me venía ese pasaje de la Escritura, ¿no? Los veía como ovejas y pastor. Y yo les veía tal entusiasmo, tal ganas de tener un pastor, tales ganas de seguir adelante como iglesia. Era un grupito de unas 80 personas que, bueno, para Sevilla no estaba mal en aquella época, estamos hablando del año 82, que la verdad que mi corazón estaba conmovido. Y me dijeron, pero no le hemos dicho las condiciones. Digo, no, digo, esto no importa. Digo, si ustedes me quieren, yo vengo. Bueno, por la noche me llama mi mujer, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Digo, bien, nena. Digo, ¿y qué tal? Digo, nena, digo, prepara las maletas que nos vamos a Sevilla. Y me dice, ¿pero qué me dices? Digo, sí, sí. Digo, ya te lo contaré. Claro, imagínate las horas hasta que cogí el vuelo y volví a Zúrich y le conté a mi esposa la experiencia espiritual que había tenido en el culto. Pues yo no soy muy dado a contar mis intimidades espirituales y experiencia carismática. No estoy muy dado a ello. Pero esto fue una experiencia tremenda en mi vida. Realmente me hizo pensar muchas cosas y total que fui en Semana Santa a Sevilla, me invitaron para los cultos de Semana Santa, todavía mi mujer no conocía Sevilla y cuando terminó el curso ya en el mes de julio o agosto ya volvimos para España. Viajamos era la convención bautista en Cartagena, pasamos por Cartagena de allá a Sevilla y bueno, llegamos a Sevilla y la verdad que, bueno, por no enrollarme y contar más cosas de ese tipo, fue una experiencia, yo creo que dos experiencias han marcado mi vida profundamente. Mi paso por Rujlikon, la Facultad de Teología, creo que fue una experiencia académica, espiritual y social extraordinaria. Y mi paso por Sevilla. Mi paso por Sevilla me confirmó mi vocación y mi llamamiento para servir a Dios de una manera que los hermanos de Sevilla
siempre, siempre, siempre me acompañan en el corazón. Fue una experiencia extraordinaria. Qué bonito. Y así es como fui a Sevilla. Qué bonito. Oye, qué bonito, qué bonitas experiencias estás contando, José Luis Andaver. Estamos hablando con el José Luis Andaver, que ha sido durante más de 30 años el director general de Sociedad Bíblica. Yo he dicho que la introdujo, le dio esa visión, esa modernidad que necesitaba, y la introdujo en el siglo XXI en todos sus aspectos. Estamos hablando, además es biblista, magnífico biblista, yo se lo digo porque lo sé y conozco su trabajo. Y todo lo que nos está contando. Pero has hablado de dos personas, entre otras, ¿no? Don Juan Gili, inolvidable, un hombre que yo he tenido que ver con él también en mi historia personal, y donde empecé incluso en el mundo de la radio, en Evangelismo en Acción, con Jaime Filis y don Juan Gili. Nosotros éramos muy amigos. Nosotros todos los meses comíamos juntos en Pozuelo. Decía, venga, anem a menjar junts els catalans que estem a Madrid. Sí, ¿no? sí. Y pasábamos una comida y una sobremesa extraordinaria compartiendo vida y compartiendo experiencias. Un hombre que hizo mucho por el avance del Evangelio en este país. Y luego has hablado de Luis Hombre, otro gran hombre, un personaje, don Luis Hombre. Claro. Sí, Luis Hombre era hijo de Luis Hombre, Luis Hombre, el pastor de Barceloneta, era Luis Hombre Naborel, su padre Luis Hombre Ponzoa, sí, que fue uno de los, junto con Ambrosio Celma y otros grandes adalides de los albores de la obra evangélica en general y en concreto de la obra bautista en España. Sí, sí. Y luego Juan Luis Rodrigo, tu suegro, otro de los hombres insignes también, realmente, pastor de General Laci durante muchos años, y también estuvo aquí en Barcelona, quiero recordar, ¿verdad? Sí, él estudió en el seminario bautista, en la calle Camp, estaba entonces detrás de la iglesia de la Bonanova, sí, y de hecho ahí nació una de sus hijas, ¿no? Sí. Por eso que bueno, son personajes que marcan hitos en la historia de uno, ¿no? Bueno, y luego llegamos a la Sociedad Bíblica. Eso, desembarcas en la Sociedad Bíblica, los primeros experiencias que nos has contado, pero la Sociedad Bíblica necesitaba una puesta al día. Independientemente de los que estuvieron anteriormente, hicieron lo que mejor pudieron y supieron, hicieron su trabajo, don José Flores, don Virgilio Bagnoni y otros tantos, pero ahora necesita un salto hacia la integración del siglo XX, pero del siglo XXI también, y eso es lo que se consigue, una puesta al día, una nueva imagen corporativa, proyectos que nunca se habían dado, unas puertas abiertas de la Sociedad Bíblica. Cuéntanos algunas en tu anecdotario, de las cosas más significativas del periplo de la Sociedad Bíblica. Bueno, cuando yo llego a la Sociedad Bíblica, la persona que me fue de una gran inspiración en la Sociedad Bíblica fue Adolfo Araujo. Sin lugar a dudas, Adolfo Araujo fue el primer director de la Sociedad Bíblica como una entidad ya, digamos, aunque era técnicamente una agencia en España de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, pero la Sociedad Bíblica funcionaba en España un tanto autónoma. Y Adolfo Araujo fue el primer director español, había sido primero colportor y luego ya pasó a ser el director. Cuando uno ve la vida de Adolfo Araujo y todos los planes que hizo para la expansión del Evangelio con colportores viajando por toda España, él mismo había estado viajando por España en burro, en coche, de todas maneras, ¿no? Cuando yo leí algo de la vida de Jorge Borrow y había leído la Biblia en España, para mí fue el personaje que me dio la inspiración, que me dijo, pues aquí hay que empezar otra vez el colportorado, porque hay que ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, difundiendo la palabra de Dios. Y esto sin menoscabo y sin quitar un ápice de mérito a mis dos antecesores anteriores, José Flores y Virgilio Bagnoni. José Flores le tocó bailar con la más difícil en una época de mucha intransigencia de la posguerra, la intransigencia tremenda hacia el protestantismo. Él, al igual que Araujo, ¿no?, vio cómo requisaban Biblias, cómo, en fin, José Flores hizo un trabajo tremendo con las iglesias. Él provenía de Almería, era una persona con unos grandes dones desde el punto de vista periodístico, y trabajó mucho en la difusión, haciendo muchas semanas bíblicas, recorriendo las ciudades y las iglesias que había en España, promoviendo lo que eran las semanas bíblicas. Entonces no había tantas iglesias en España como hay ahora, ¿no? Y después
le sucedió durante unos 10 años aproximadamente Virgilio Bagnoni, que sus dotes sobre todo eran en el área de la música y la administración. Fue una época un poco de transición, porque era una época en la que pues bueno, las propias iglesias estaban un tanto en una transición, todavía no había llegado la libertad plena a España, la democracia, en fin, fue una época un tanto difícil y el trabajo fue más calmado, ¿no? Cuando yo llego a Sociabílica, pues claro, me encuentro con, bueno, pues con una oficina que estaban haciendo lo que podían pues para salir adelante, ¿no? Y entonces pues tuve cosas muy bonitas y cosas muy difíciles, ¿no? Cosas bonitas, pues por ejemplo, incorporarme al equipo de traducción de la Biblia catalana interconfesional, ¿no? Estaba la IBEC, que colaboraba como una parte del comité, pero realmente el peso de la traducción recaía sobre la Asociación Bíblica de Cataluña, que es católica, y la Sociedad Bíblica de España, que era la representante oficial de las Sociedades Bíblicas Unidas, que era con quien se había hecho el contrato de partnership para poder llevar adelante ese trabajo de traducción. Y ahí pues me encontré con dos gigantes protestantes de la traducción bíblica. Para el Antiguo Testamento con Gabriel Cañellas, de la IE, un tipo extraordinario, ya con el Señor. Claro, yo a mí me ha tocado vivir una época donde muchos ya no están con nosotros, pero que de los que aprendí muchos. Gabriel Cañellas había sido profesor en el SEUT, y ahí me topé también con nuestro querido Enric Capó. Enric, que fue clave en el proyecto de traducción de la Biblia catalana interconfesional, y una tercera persona que para mí que fue mi mentor y mi gran maestro en lo que sería la traducción interconfesional de los textos bíblicos, con quien yo hice la adaptación al español de España de La Dios habla hoy, que es Ignacio Mendoza Regaliza. Ignacio Mendoza, que era profesor de Nuevo Testamento también en el SEUT, y que era un organista extraordinario, es el que realizó el himnario de la IE, el nuevo himnario, lo escribió completo, letras y música. Y con Ignacio pues constituimos un equipo extraordinario, ¿no? Yo llego a la Sociedad Bíblica de España y la primera llamada que hice fue, evidentemente no podía ser de otra manera, fue a Virgilio Bagnoni para decirle que lo que podía necesitar estaba a su servicio. Y la segunda llamada que hice fue a Ignacio Mendoza, porque él había sido consultor de traducciones de Sociedades Bíblicas Unidas y trabajó en la traducción de la Biblia Dios habla hoy en México. Entonces, pues bueno, me puse en contacto con él se extrañó porque nunca la Sociedad Bíblica de España le había pedido nada, y dije, mire, señor Mendoza, yo estoy aquí de nuevo, usted es el maestro en este tema de traducción bíblica y ha tenido la experiencia de Dios habla hoy, yo me gustaría verme con usted y que me ayude y que me enseñe, porque sí, yo he hecho griego, he hecho hebreo, todo, pero otra cosa es la traducción bíblica. Me gustaría que usted... Entonces, él vino a la oficina y él me dijo, y entonces le propuse preparar la Biblia Dios, que él preparara la Biblia Dios habla hoy para España en el lenguaje nuestro, ¿no? De España, según la normativa de la Academia de la Lengua Española. Y entonces él me dijo, dice, bueno, si lo hacemos juntos, empezamos mañana. Y le dije, pues empezamos mañana. Y entonces, pues ahí me tienes a mí, un chavalín novato, en las lides de la traducción bíblica, trabajando con Ignacio Mendoza, preparando todo el texto, preparando revisiones, etcétera, etcétera, para preparar la Biblia Dios habla hoy. Y al cabo de un tiempo de ya estar trabajando, incorporamos también al equipo a Ricardo Moraleja, que sigue hoy con nosotros en Sociedad Bíblica, ¿no? Entonces el reto eran las traducciones, tener la Dios habla hoy en el lenguaje de España, trabajar en el proyecto de la Biblia interconfesional en catalán y trabajar en el proyecto de la Biblia interconfesional en euskera, que se estaba haciendo en el País Vasco, y para el cual teníamos a un pastor protestante, muy capaz el hombre, Juan Mari Olaizola, que era pastor de la iglesia en San Sebastián, y también a Iñaki Mendiguren, uno no es uno de los, sino que es el traductor más importante de euskera que hay en el País Vasco, Iñaki Mendiguren, que era afecto también a la iglesia en San Sebastián. Bueno, pues conocer a esta gente me aportaron mucho más a ellos a mí de lo que yo aporté, porque aprendí que eran gigantes del trabajo, aprendí con ellos, gente que lo hacían de manera silenciosa, no han salido en los grandes titulares, pero con ellos no solamente trabajé junto a ellos, sino que aprendí muchísimo en todo este tema de las traducciones bíblicas. Y luego se dio una circunstancia tremenda. Ya estando en Madrid,
veo que hay una traducción de la Biblia que está parada, que era la traducción de la Biblia interconfesional en español. Miro toda la documentación y veo que efectivamente hay un acuerdo firmado entre Sociedades Bíblicas, Sociedad Bíblica de España y la Conferencia Episcopal Española para hacer la traducción interconfesional de la Biblia. Y bajo el liderazgo por parte católica de Julián García Hernando y por parte y del Comité Cristiano Interconfesional, que lo integraba también Luis Ruiz Poveda en aquella época, pues se había hecho el Nuevo Testamento Interconfesional, que había sido recibido de una manera estupenda, pero estaba parado el Antiguo. Entonces me fui a ver al señor Hernando, era el delegado oficial de ecumenismo de la Iglesia Católica. Entonces me dice, no, es que está parado porque la financiación católica no la hace la Conferencia Episcopal, la hace la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. La BAC está ahora con un problema muy grande con el periódico Ya. No sé si os acordaréis, un periódico que había en Madrid, el periódico Ya, que pertenecía a la Conferencia Episcopal, está en suspensión de pagos, no tienen dinero. Le dije, no se preocupe usted. La Sociedad Bíblica de España paga la traducción y terminamos el proyecto. El hombre, yo soy un poco impetuoso, ahora menos, entonces lo era más, he aprendido un poquito. Entonces el hombre se echó para atrás en su sillón, es como si lo estuviera viendo ahora, y me dice, hombre, claro, es que entonces la traducción sería solo de ustedes. Digo, no, trabajamos interconfesionalmente, pero efectivamente el texto será nuestro. No, vamos a ver, dice, ¿qué podemos hacer? Entonces le propuse, pues ¿por qué no invitamos a la editorial Verbo Divino, que es una editorial de gran tradición bíblica en el mundo católico y muy abierta, y que traduce a muchísimos de los autores protestantes europeos e ingleses? ¿Por qué no invitamos a la editorial Verbo Divino a sumarse a este proyecto interconfesional? Y bueno, le dije eso, pero eso ustedes lo tienen que solucionar eso. Y lo solucionaron y empezamos la traducción interconfesional de la Biblia. Y entonces yo desde el primer día dije, bueno, de esta traducción que es una traducción excelente, vamos a hacerlo de manera que vamos a aprovechar para poder hacer una traducción para el mundo protestante. Y a la par que estábamos haciendo la Biblia, traducción interconfesional, estuvimos trabajando para dar a luz también la traducción para el mundo evangélico, la palabra. Así que cuando yo miro atrás, Julio, y pienso en la palabra, en sociedad... la palabra, ¿cuándo comienza el proyecto de la palabra? Que es una Biblia ya que ha tomado cuerpo y trayectoria. Bueno, cuando estamos finalizando la Biblia en traducción interconfesional, cuando estamos finalizándola, sí. Y cuando yo miro para atrás, ¿no? De toda esta época, cuando alguien me dice, bueno, la sociedad bíblica, pues sí, es verdad, hemos traducido, hemos producido, hemos hecho difusión bíblica, hemos hecho semanas bíblicas, días de la Biblia, hemos hecho, en fin, todo lo que se puede hacer para intentar llegar a todo el mundo con la palabra de Dios y también en el mundo secular, ¿no? Pero para mí la parte que más me satisface, porque es la columna vertebral de una sociedad bíblica, es todo el área de las traducciones. Entonces, el haber terminado durante estos años la Biblia en euskera, la Biblia en catalán, la Biblia interconfesional en español, haber hecho la revisión de Reina Valera 95 y después la 2020, el haber sacado la Biblia a la palabra, el haber hecho el Nuevo Testamento bueno, la adaptación de la palabra, aunque no lo hicimos nosotros directamente, pero cedimos los textos al valenciano y al balear, la adaptación del euskera al laburcano, que es el euskera del País Vasco francés, haber hecho el Nuevo Testamento para Extremadura y también en aragonés. En fin. Y ahora, y recientemente en asturiano. Claro, y en asturiano. Lo de asturianos fue una experiencia también muy interesante porque, sí, el asturiano era el año 87 y me escriben de la Sociedad Bíblica Americana de que hay un señor en Asturias que quiere hacer la Biblia en asturiano, que le reciba y que le vea. Bueno, pues me viene a ver este señor, Federico González Fierro Botas, un jesuita, sociólogo, doctorado en la Universidad en la Facultad de Barcelona en teología, profesor de teología, traductor de Pushkin del ruso al español, todo un personaje. Y me viene a ver y me dice que tiene interés. Entonces me explica el proyecto. Digo, pues hombre, porque claro, el asturiano tiene una dificultad que no es una lengua oficial, es una lengua protegida, pero no tiene carácter de oficialidad en el Principado de Asturias todavía. Están luchando por ello. Y la Academia de la Lengua estaba trabajando en tener una Academia de la Lengua que uniformara
un asturiano académico para que pues, se pueda entender todo el mundo, igual que tenemos un español académico por la Academia de Lengua Española, para que nos podamos entender los gaditanos, los gallegos, los catalanes y los murcianos. O sea, necesitas unificar la lengua, ¿no? Teniendo en cuenta que hay variedades de la lengua. Lo que ocurre con el catalán, tienes el mallorquín, el valenciano, pero es una lengua, lingüísticamente es una con sus variantes, ¿no? Entonces, bueno, el asturiano hay el oriental, el occidental, entonces había que unificar. Y bueno, y entonces empezamos, me animó a ello y nos embarcamos en el proyecto de traducción asturiano. Era muy complejo porque constantemente había modificaciones en la Academia de la Lengua, había que modificar textos, era difícil encontrar gente que manejara hebreo y griego y que podía hacer asturiano, y pues he trabajado en ese proyecto nada más y nada menos desde que empezamos hasta que terminamos la friolera de 32 años. Wow. Wow. Oye, cuántas cosas, José Luis, y más, que yo pero que nos daría para 10 programas más. Pero por ejemplo, llegas o sea, prácticamente poco antes de concluir tu etapa y ya jubilarte teóricamente, pero jubilarte ya de todo ese trabajazo que yo conozco, tus viajes incansablemente, tus gestiones, tus trabajos en la traducción y un sinfín de cosas más, tus visitas por las regiones de España y del mundo también. Llegamos al quinto, o sea, al quinto centenario de la Reforma Protestante. 2017 fue un año de hito donde la Sociedad Bíblica también hace un esfuerzo especial para la promoción de ese año tan emblemático, ¿verdad? Uh-huh. Sí, hicimos ahí un proyecto muy bonito. Bueno, tú estabas en el Consejo de Dirección ahí, entonces hicimos un proyecto, 1.000.000 de Biblias, ¿no? Sí. Claro, nos decían que estábamos locos, ¿no? Decían, bueno, pues si yo estoy loco, si Julio también está loco, pues ya somos dos, ¿no? Que no íbamos a distribuir. Claro, era muy fácil hacerlo si todas las iglesias se hubieran embarcado. Lo que ocurre, mira, es que, vamos a ver, tú puedes tener mucha ilusión por las cosas, ¿no? Y de verdad te digo que todo, absolutamente todo lo que yo haya podido hacer en Sociedad Bíblica siempre ha tenido como epicentro, si podríamos hablar de una elipse, siempre ha pivotado en dos cosas: en que se conozca el Evangelio de Jesucristo y en que la Iglesia de Jesucristo tenga en el centro su palabra. Uh-huh. De manera que, teniendo en el centro su palabra, pues poder alcanzar a todo el mundo. Y todas las iglesias dicen que sí, que la palabra está en el centro, que tal, que cual, pero a la hora de difundir y de promover les cuesta mucho. Hicimos un esfuerzo tremendo por hacer una edición de la Biblia que era irrisorio el precio, para que todas las iglesias de España podían decir, pues yo voy a comprar 500, yo 100, yo 1.000, ¿no? Y hicimos un proyecto para que pudieran distribuir en su barrio, entregar un ejemplar de la Biblia y tal y cual. Bueno, pues nos quedamos en un 10%, ¿no?, de lo que nos hubiera gustado hacer. El esfuerzo fue grande, pero bueno, el trabajo para el Señor nunca es en vano, y confiamos que de esas semillas sembradas, pues a fin de cuentas nosotros no convertimos a nadie, nosotros sembramos, ¿no? El sembrar nunca es fácil. Fíjate, yo te he dicho que compartiría cosas alegres y cosas tristes. Cuando yo llego a Sociedad Bíblica, pues había que trabajar mucho. Éramos 3 personas en la oficina. Llegaba un camión, yo he descargado literalmente trailers y bajados al sótano de la calle Santa Engracia 133 a pulso. O sea que, y te puedo decir que la palabra de Dios es pesada, también te puedo decir, ¿no? Hemos hecho un poco de todo. Y hubo una época que fue un poco tensa porque hubo un sector de la iglesia, ¿no?, bastante conservador, que corrían la idea, y ya esto de San Benito me lo traían desde Sevilla: ha venido un liberal a la Sociedad Bíblica, la Sociedad Bíblica se va a perder, vamos a perder, en fin, era todo tal. Luego, cuando empezamos a trabajar interconfesionalmente, pues nos vinieron también muchos ataques, yo lo notaba. O sea, que había gente que no me invitaba, me evitaba, que es casi la misma palabra, pero no es la misma, ¿no? Ya no te invitaban a predicar o tal, porque no, es que es ecuménico. Yo siempre he dicho, yo personalmente, efectivamente, soy ecuménico, porque la Iglesia de Jesucristo o es ecuménica o no es, porque efectivamente nosotros en el mundo vivimos para hacer una realidad la oración de Jesús: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y ese es el epicentro y el centro fundamental y neurálgico
cuando uno dice que es ecuménico, ¿no? Hay una parte muy importante, y es que la Sociedad Bíblica no es una agencia de ecumenismo, pero sí que es una entidad que trabaja con todos aquellos que se denominan cristianos para la mayor difusión posible de la palabra de Dios. Y será el Espíritu Santo el que hará la obra en el corazón de las personas y el que avanzará su obra, ¿no? Pero hubo una época que realmente fue difícil. Los ataques a la Sociedad Bíblica fueron muchos. Gente que escribía dándose de baja de los proyectos misioneros, gente de que nos atacaba que si hacíamos Biblias con apócrifos, incluso algunos líderes del santo movimiento evangélico español me llamaron a capítulo para examinarme, algunos en Cataluña, para examinarme, para ver si yo era puro en la doctrina, en fin. He sufrido cuestiones de ese tipo muy, muy particulares. Y yo siempre decía lo mismo, bueno, ladran Sancho, luego cabalgamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hemos de hacer es sembrar. Claro, tu trabajo ha redimido esas fabulaciones o falsedades. Lo ha redimido y lo ha de alguna manera ha manifestado que eso no era así, que era otra cosa, que era y muy claramente. Entonces, fíjate, has ido mencionando nombres, don Carlos Capó, también un gran impulsor del mundo protestante en muchos frentes, también evidentemente don Pedro Bonet, Pere Bonet, también obviamente Araujo, un insigne hombre también, o sea, claro, vas recordando personajes ilustres del mundo protestante con los que te encontraste tú, que ya está hace tiempo que ya partieron a la eternidad con el Señor. O sea, quiere decir que qué bueno, ¿no? Algunos de ellos, yo a casi todos ellos también los he conocido. Alguno no, ya se me escapa, ¿no? Pero la verdad es que llegamos a un momento donde también eres elegido como presidente de FEREDE. Yo creo que es un momento importante en tu carrera y creo que muy meritoriamente procedente. Como presidente de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, y ese también es una etapa interesante, ¿verdad? Sí, vamos a ver. A mí me pilló un tanto por sorpresa. En FEREDE estaban en un momento a la hora de elegir un presidente. Yo estaba en la asamblea y de alguna manera no acababan digamos, de cuadrar quién podía en ese momento o en esa etapa presidir. Surgió mi nombre y fui elegido, y yo lo acepté por disciplina, como diríamos en un partido político, por disciplina de partido. Yo acepté como una responsabilidad que se me pedía en un momento en el que hacía falta un presidente, una persona que pudiera colaborar de cerca con Mariano sin estridencias, ¿no? Ahí tengo una anécdota muy interesante, ¿no? Bueno, fui elegido presidente, y a la semana me llama un miembro de la comisión permanente, uno de los líderes. Oye, José Luis, quiero hablar contigo. Y digo, bueno, sí, cómo no, encantado. Y digo, pues mira, viene, aprenderé, porque él ha estado en la comisión permanente mucho tiempo y tal. Y dice, oye, yo creo que no tienes que aceptar ese cargo porque te vas a pelear con Mariano. Y digo, perdona. Y yo dije, no, yo no vengo aquí a pelearme con nadie. Somos personalidades distintas y tenemos a lo mejor, pues como todas las personas, nuestras diferencias, pero hay una cosa que nos une, que es promover todo aquello que sea bueno y positivo y justo para el pueblo evangélico. Y así que nada. Entonces, bueno, yo desde el primer día como presidente me puse al servicio de Mariano y de la comisión permanente para poder colaborar y contribuir de la mejor manera posible en que FEREDE pudiera seguir adelante en su trayectoria. La trayectoria de FEREDE es complicada, no es fácil, porque tiene que lidiar, por un lado, con la gran diversidad del pueblo evangélico y, por otro lado, a veces con el menosprecio de las autoridades y de quienes gobiernan en cuanto a reconocer, aceptar y dar aquellos derechos y privilegios que debe tener el colectivo evangélico. Yo recuerdo una entrevista con Gallardón en el Ministerio de Justicia. Fui con Mariano para entrevistarnos por el tema de los derechos de los pastores protestantes y de todos aquellos derechos que estaban sin cumplirse. Y entonces, claro,
cuando este señor insinuó que nosotros éramos un grupo extranjero y tal y cual, la verdad que me hirvió la sangre y le tuve que decir un par de cosas, ¿no? Mariano se puso un poco nervioso, la verdad. No sé si me dio una patada por debajo de la mesa, no me acuerdo, pero yo me puse no violento, pero me tuve que poner muy serio. Sí. ¿Por qué? Porque lo que no se puede es atropellar a los ciudadanos en virtud de su diferencia de credo. Sí. Y aquí en España, todavía hasta el día de hoy, hay muchos aspectos que se nos ningunea y que no hay derecho. Incluso yo he reivindicado que como FEREDE, no se ha hecho todavía, no sé si algún día se hará, deberíamos de pedir una rectificación en la Carta Magna, en el artículo donde habla acerca de que el Estado mantendrá las debidas relaciones con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Eso es indigno de una Carta Magna, de una Constitución española. Es como si dijera el Estado en el Departamento de Deporte tendrá las relaciones pertinentes con el Madrid, con el Real Madrid o con el Barça y con los demás. Eso es indigno. Y entonces todavía nosotros, desde el punto de vista constitucional, parecería que fuéramos ciudadanos de segunda clase. Nosotros, los judíos y todos los demás que tengan un credo distinto al católico. Hay muchas batallas por pelear en FEREDE. Yo fui elegido presidente por un periodo de 2 años. Me reeligieron por 2 años más. Mi relación de amistad, de cariño y de trabajo con Mariano fue excelente. Trabajamos juntos muy bien, nos hicimos todavía más amigos si cabe, y hoy por hoy pues mantenemos esa amistad y ese deseo de trabajo unido. Y por supuesto Carolina Bueno, que es una extraordinaria secretaria de FEREDE hoy en día, ella sabe que me tiene a su plena disposición en todo lo que yo pueda ayudar. Y es que, fijaros una cosa interesante, ¿no? Que prácticamente la institución evangélica que trabaja con todas las iglesias y denominaciones e incluso interconfesionalmente, la más antigua de España, la primera es la Sociedad Bíblica, en su heredera Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, y luego ya como Sociedad Bíblica de España. Es la agencia misionera más antigua en España. Yo siempre digo que en España hay muchas organizaciones, grupos paraeclesiales, etcétera, etcétera. Hay iglesias y Sociedad Bíblica. Sociedad Bíblica es algo distinto porque tiene que servir tanto a las organizaciones paraeclesiales, todas y cada una de ellas sin distinción, como a todas y cada una de las iglesias sin distinción. Y es por ello que Sociedad Bíblica tiene un estatus singular dentro de FEREDE como una institución de carácter propio, miembro de FEREDE, pero que trabaja de tradición protestante, evidentemente, pero que trabaja y sirve con todas las comunidades y todos los organismos cristianos. La verdad es que hay que mencionar, todavía vivo, ¿no? A veces a título póstumo lo hacemos, ¿no? Pero no a don Mariano Blázquez, un hombre que ha hecho mucho por hasta recién jubilado hace poquito, pero ha hecho mucho por el avance del Evangelio y del protestantismo en España. Y bueno, y en el recorrido hay hombres insignes, ya don José Cardona Gregori, el impulsor de lo que era la Comisión de Defensa Evangélica, que después se convirtió en FEREDE, y luego también podríamos ver a Juan Antonio Monroy y tantos otros, que todavía vive. No, y muchos otros que son más jóvenes, o sea, que han sido compañeros míos en el ministerio. Algunos han fallecido demasiado pronto para mi gusto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la vida es como es y nacemos con la muerte, pero pues Gabino Fernández Campos. Gabino Fernández Campos, inolvidable. Nunca se elogiará suficientemente su contribución a la presencia histórica del protestantismo español. Recientemente ha fallecido también Enrique Martorell, que fue un don Enrique Martorell también, sí señor, durante muchos años en las iglesias de Cristo. Pero bueno, yo puedo hablar de personas con las que he trabajado muy de cerca durante muchos años, como Daniel Rodríguez, quien ha sido también presidente de FEREDE, como pues yo qué sé, Guillem Correa del Consell Evangélic, contigo mismo, en la iglesia adventista, porque esto fue curioso, ¿no? Los adventistas no formaban parte de FEREDE, pero en la Sociedad Bíblica dijimos no, la iglesia adventista es una iglesia que promueve y difunde la Biblia, pues nosotros no tenemos ningún problema con escuchar la voz de los adventistas en nuestra junta directiva, ¿no? Y durante muchos años he trabajado con Rafael Calonge, era el responsable de la iglesia adventista, una persona de una talla extraordinaria, y con Carlos Pujol también, y con Alberto Guaita, todos ellos de la iglesia adventista. De la iglesia bautista, ¿qué te voy a decir, no? Tantos compañeros de ministerio, de la IER, o sea,
con líderes que viven hoy, algunos más jóvenes que yo mismo, ¿no? Pau Grau, por ejemplo, pastor ahora en Valencia, que ha sido también un coordinador de Sociabílica. José María Baena en Andalucía, que ahora está celebrando, pronto a celebrar el 50 aniversario de su entrada en el ministerio cristiano, ¿no? Vive pastor en Sevilla. En fin, tantos compañeros de mi época y algunos más jóvenes que yo, que hoy en día están en el ministerio, con quienes he tenido el privilegio de poder trabajar y verles en sus servicios ministeriales, ¿no? Tremendo. Oye, José Luis, es interesante. Ya, fíjate, ha pasado una hora prácticamente que estamos hablando y hay tantas cosas interesantes, retazos y episodios. Hombre, esto con un cafelito o con una cervecita estaría... un café virtual, sí, al menos, bueno, casi un aperitivo a estas alturas, ¿eh? Exactamente. Exacto, una cervecita y una buena tapita, sí, a lo madrileño, que son los reyes de las tapas, bueno, y Andalucía, por supuesto. Pero una última reflexión es tu visión actual. Casi 4.500 iglesias evangélicas actualmente, desde tus comienzos a hoy, exponencialmente el cristianismo evangélico, con todas sus diferentes especies, ¿no? Pero exponencialmente ha crecido de una forma meteórica, ¿no? En estos últimos 30 años. ¿Cuál es tu reflexión acerca de esas 4.500 iglesias, un análisis resumido, muy resumido de este momento de que vivimos? Pues mira, yo cuando empecé en Sociabílica en el 82, yo no recuerdo exactamente cuántas iglesias éramos, pero sí te puedo decir que yo salía un viernes por la tarde de Madrid con el coche cargado y, por ejemplo, me iba hacia Galicia y me iba hacia Galicia entrando por Orense, me recorría casi todas las iglesias de Galicia y volvía al siguiente domingo, no al domingo, sino al otro. O sea, me estaba 10, 12 días con el coche y visitaba las iglesias, me reunía con los pastores, conocía a los miembros de los consejos de ancianos de asambleas de hermanos, los pastores bautistas, conocía prácticamente al mundo. Teníamos un directorio entonces de unas 600 personas, o sea, entre pastores y líderes, no solo pastores, ¿no? Hoy 4.600 iglesias. Bueno, vamos a ver, tenemos que tener... Hay dos lecturas de esta realidad, ¿no? Si hablamos de 4.000, vamos a poner 500.000, vamos a poner 4.000 iglesias, ¿no? A 100 miembros por iglesia de media hablamos de 400.000 evangélicos. Se da una cifra sociológica de más de 1 millón. Pero sí hemos crecido. Lo que ocurre que, claro, que este crecimiento, y lo digo de una manera que se puede comprobar, se puede verificar, recorriendo comunidades e iglesias que antes, y no lo digo con ningún sentido despectivo, por favor, que nadie pueda entender esto, sino un análisis sociológico. Yo voy a mi propia iglesia, la primera iglesia bautista de Madrid, de la que somos miembros, ¿no? Una iglesia donde el 100% eran miembros españoles. Teníamos una familia rumana y no sé si una o dos argentinas. Uy, tenemos unos hermanos rumanos y unos hermanos argentinos en el culto, ¿no? Ahora, en General Laci, en el culto del domingo, el 50% son personas de Allende los Mares. Es decir, que han venido por la emigración de diferentes países. A lo mejor el 50% es un poco exagerado, pero el 30 al 40 sí. Pero es que esto es recurrente en muchas congregaciones. Pero además hay muchas congregaciones que son virtualmente, prácticamente de latinos. Como yo te he dicho al principio, mi corazón siempre ha estado en la pastoral. Entonces, siendo director de Sociedad Bíblica, llegó un momento que viviendo en el Escorial veíamos en la zona muchas familias cristianas, algunas desvinculadas de la iglesia, y empezamos un punto de misión en Collado Villalba. Pues no, en ese punto de misión en Collado Villalba, que recuperamos personas que no iban a ninguna iglesia y algunos que vivían en la zona que se añadieron, llegamos a reunirnos los domingos más de 100 personas, pero el 70% eran latinoamericanos. Es decir, ha habido un crecimiento exponencial en dos vertientes. En la vertiente pentecostal y carismática, y esa vertiente ha crecido exponencialmente con creyentes que han venido de América Latina. Pero también hay que decir una cosa, esos creyentes son muchos de ellos muy comprometidos y muy evangelizadores, y muchos de ellos han conocido al Señor aquí, aunque ya hubieran conocido algo acerca del movimiento evangélico en su país o tuvieran algún pariente evangélico y tal, muchos se han encontrado con el Señor aquí en España. Sí, tampoco se puede decir que hemos crecido porque han venido evangélicos de América Latina, que sí, que es verdad, pero también porque muchos de esos emigrantes aquí
no solamente han encontrado un lugar de trabajo y de aceptación, etcétera, sino que además se han encontrado con el Evangelio. Ahora, esto nos tiene un poco descolocados en cuanto a quiénes somos como pueblo evangélico en España y hacia dónde caminamos como pueblo evangélico en España. Nos tiene un poco... todavía hay muchas iglesias que luchan en esa tensión de multiculturalidad en la que vivimos, pero por la que debemos estar agradecidos a Dios, porque lo importante es que el Señor Jesucristo sea el centro de la iglesia y el Evangelio siga expandiéndose en España. José Luis Andaver i Escriche, no? Sí, senyor. Més català no pot ser això, eh? Bueno, vamos a ver, yo soy charnego, ¿eh? O sea, Sí, mi sí, madre sí. era aragonesa, Sí, de ahí viene el apellido de Escriche, mi padre catalán, sí, el padre de mi padre de origen valenciano. sí, 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 Pero sí. mi papá, por parte de madre, era una familia muy catalana, que tenían lampisterías en Barcelona, era una familia rica, es la verdad, la Sí. familia de mi padre, pero al nacer un segundo hermano de mi padre murió su mamá. Y Mm. mi padre siempre decía, de mi madre solo tengo, y yo la conservo, tengo una fotografía y el segundo apellido. Y yo quisiera que no se pierda el segundo apellido de mi madre. Sí. Entonces eso lo mantuvo mi padre siempre, siempre, siempre. Entonces cuando murió Franco y yo ya había vuelto a España, etcétera, mi hermana y yo dijimos, oye, ¿por qué no hacemos bueno el deseo de papá de no perder el apellido de su madre? Tenemos la foto, ¿por qué no recuperamos el apellido? Y entonces hicimos unas gestiones, entonces se podía hacer, y hicimos las gestiones y entonces pasé a ser José Luis Andavert García Escriche. Los dos apellidos quedaron al final y como primer apellido Andavert, que mis hijos lo llevan y mis nietos. Qué bueno. José Luis, oye, amigo, ha sido no solamente tan bonito escuchar de tu propia voz esa trayectoria que todavía sigues dando guerra en un tono más relajado porque tu ritmo de vida era frenético, yo lo veía y además con unos logros y éxitos de publicaciones y de traducciones y tal, de los que yo he sido testigo desde antes y durante, aún formando parte del Consejo de la Sociedad Bíblica, pero y que muchos lo celebramos realmente, tu persona, tu trabajo, tu gestión, y todavía tienes que dar mucho de sí. Ahora en otro plano, tenemos a don Luis Fajardo, que es un gran hombre al frente de la Sociedad Bíblica, que tú mismo te empleaste muy a fondo en buscar candidatos cualificados y la verdad que don Luis fue un regalo del cielo, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahora hay un equipo en Sociedad Bíblica extraordinario y ahora están incluso, es la verdad, están consiguiendo algunos logros que a mí me hubiera gustado haberlos culminado en mi época, pero se han culminado ahora y así es la vida, Sí, ¿no? señor, sí, Uno señor. plantó, otro regó y el crecimiento lo da Dios. Y tenemos un director fenomenal porque una cosa fundamental para dirigir la institución es tener una formación bíblica y una formación también desde el punto de vista social de empresa, ¿no? Por las características tan peculiares que tiene Sociedad Bíblica. Entonces, Luis Fajardo viene del mundo de la empresa, concretamente del mundo del ferrocarril, tenía ahí responsabilidades, una persona que se formó además en hebreo y en temas bíblicos, y sobre todo que tiene un tremendo corazón por el servicio al Señor y por el servicio a la palabra de Dios. Yo muchas veces le he dicho, es una pena que no te descubrí antes porque hubieras estado trabajando conmigo mucho antes Sí, de señor. yo de haberme Sí, jubilado, señor. ¿no? Se hace Luego, y sí, sí. además se han incorporado dos personas recientemente a Sociedad Bíblica que junto con Luis hacen un tándem fantástico. Porque Luis hace un trabajo extraordinario en visión, en organización, en administración, en proyección. Entonces ahora se ha incorporado Damaris Álvarez, que viene del mundo del servicio social, y es una mujer con unas grandes capacidades en el área de proyectos, visión de proyectos. Sí, Una mujer señor. que ama al Señor, Sí, señor. de tradición pentecostal, con formación académica, que ha dejado una asociación de lucha contra el Parkinson para incorporarse a este trabajo y está llevando adelante y coordinando proyectos como Extremo a Extremo, como una traducción de Biblia para personas discapacitadas. Está llevando adelante unos proyectos extraordinarios. Y por otro lado, pues Juan Triviño,
que es un todoterreno, porque es un hombre Un que es fenómeno. licenciado en Administración de Empresas y en Teología. Viene del mundo editorial, con un gran conocimiento del mundo editorial en América Latina, un área hacia la que yo empecé a apuntar desde Sociabílica España, pero que en estos últimos años, mis últimos años en Sociabílica y ya en estos primeros de Luis Fajardo, la cosa se ha ido consolidando. Sí que forman un equipo fantástico. Y bueno, y Ricardo Moraleja, que ya estaba en el área de traducciones y textos, ¿no? Es decir, que ese equipo senior con Luis, yo Sí, sí. creo que, y todo el personal de apoyo que tiene la oficina, yo creo que hacen un equipo extraordinario y bueno, y una Ujú. persona de campo como Gonzalo Soriano, que hemos tenido durante tantos años, ¿no? Visitando iglesias, etcétera, etcétera. O sea que hay un equipo muy bueno que Mm. yo creo que van a hacer mucho por la obra bíblica en España y por el apoyo a las iglesias en la evangelización. Cuando yo entré en Sociedad Bíblica, le trasladé una antorcha a Luis, literalmente, una luz, ¿no? Y le dije que no deje de brillar, y desde luego con él brilla más. Y le dije, le dije literalmente, mi mayor satisfacción después de mis años de servicio en Sociedad Bíblica será que tengáis una proyección y un éxito rotundo y todo lo que yo pueda hacer para ayudarte en eso, ahí estoy. Y bueno, y en lo que puedo, pues les ayudo. Claro que sí. Y estas personas que ha mencionado, doy fe de ello, son un equipo sensacional. Y es una palabra no grandilocuente, sino justa, que describe la realidad actual de la sociedad bíblica también. Y nada, bueno, pues José Luis, querido amigo, que Dios te conserve la vida muchos años a ti, a tu querida esposa a Damaris, a tu familia, y damos muchas gracias a Dios por todo tu desempeño, tu trayectoria, y te mando un abrazo, aunque sea virtualmente ahora. Pues igualmente, muchas gracias por este tiempo tan entrañable. Espero no haber aburrido a la gente. Tampoco he querido con esto, digamos, hablar de mis grandezas, ni mucho menos, sino compartir la vida con los oyentes, que los oyentes puedan ver de primera mano un poquito lo que es la vida del ministerio. Y como siempre digo, nuestra tarea es que la palabra de Dios corra y que las personas tengan la oportunidad de aceptar o rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ojalá que muchos sean los que le acepten. Muchas Gracias. gracias, Julio. Un abrazo, amigo. Hasta siempre. Fuerte abrazo.